Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. En los últimos días ha sido noticia el anuncio del presidente Gustavo Petro en el sentido de que Colombia comprará aviones de combate para reemplazar a los ya veteranos aviones Kafir comprados en la década de los años 80. Pues como toda clase de anuncios, este tipo de anuncios genera polémica y genera de alguna manera voces a favor y voces en contra, y más aún cuando estamos hablando de una inversión que sería una de las más altas en la historia de las últimas décadas en las fuerzas militares. Hay versiones que indican, porque la cifra exacta de la negociación no se conoce, que podría oscilar entre los 1.200 y los 2.500 millones de dólares. Incluso hay voces que hablan de que podría llegar a los 26 billones de pesos colombianos. Pues han surgido voces diciendo, primero, criticando al presidente Petro por tomar esta decisión cuando él justamente en el pasado se había opuesto. También hay voces que dicen que no es necesaria una adquisición de semejante costo cuando el país tiene necesidades más urgentes, pero también hay voces a favor en el sentido de que, primero, la Fuerza Aérea necesita renovar cuanto antes sus aviones estratégicos, y segundo, que son necesarios para vigilar nuestra soberanía. Este es nuestro tema de hoy en Sala de Prensa. Nos acompaña Juan Jacobo Castellanos, periodista de Noticias Caracol, que tiene amplia experiencia en la fuente del Ministerio de Defensa y que conoce como pocos el proceso de lo que ha sido la adquisición y las compra de estos aviones de combate para Colombia. José Luis, muy buenas noches para todos los audiencia de Noticias Caracol Ahora. Este no es un proceso nuevo, este es un proceso que arrancó en el año 2012 con una evaluación muy rigurosa por parte de un comité técnico de la Fuerza Aérea Colombiana que para esa época comenzó a evaluar y a visitar las fábricas en donde se producían aviones de combate hechos en Rusia, hechos en Francia, fabricados en los Estados Unidos, también en China y obviamente en Suecia. Tras 7 años de evaluación, a finales del 2019, se tomaron decisiones al respecto. Es decir, la Fuerza Colombiana hizo una evaluación muy rigurosa, como lo he dicho, y le entregó al gobierno colombiano una ficha, una evaluación técnica en la cual recomendaba 4 aviones para que sean 4 modelos de aviones para que fueran evaluados para una posible compra. Entre ellos está el F-16 Block 70, también el avión Gripen de nueva generación, el Eurofighter y el Rafale. Esos son los aviones que la Fuerza Aérea Colombiana, después de una evaluación técnica, dijo son los aviones que quedan sobre la mesa para que ustedes, señores gobierno colombiano, elija cuál va a ser el nuevo avión que reemplazará al Kafir en el Escuadrón de Superioridad Aérea de la Fuerza Aérea Colombiana. Hablando de ese tema, a esta hora nos conectamos con un excomandante de esta fuerza, el general Guillermo León León, uno de los hombres que más conoce en detalle este proceso, y yo que obviamente conoce perfectamente la intimidad de este Escuadrón de Superioridad Aérea. General León, bienvenido a Noticias Caracol Ahora, y queremos preguntarle por qué es necesario renovar ya la flota de los Kafir. Juan Jacobo, muy buenas tardes. Un saludo especial también para José Luis Rodríguez, que nos acompaña en esta sala de prensa. Como usted lo mencionó en la introducción, Juan Jacobo, este es un tema que ya viene trajinando la Fuerza Aérea desde hace muchos años, con estudios juiciosos, detallados, que se han ido renovando cada año para poder tenerlos listos y presentarlos a los gobiernos de turno, informándoles de la novedad y de la situación de la flota de superioridad aérea para poder prever por parte del gobierno nacional el reemplazo cuando se considerara pertinente y de acuerdo a las fechas y programas que se tenían con respecto a la flota CAFI. Pues son varias razones, Juan Jacobo. Lo primero es decir, la operación de los aviones Kafir está entrando en un periodo de obsolescencia. Y este periodo de obsolescencia, ¿en términos de qué se da? En los altos costos de operación. Lo primero, estos altos costos de operación obedecen a que ya no haya existencia de partes nuevas en el mercado. Este es un avión que se empezó a fabricar en los años 70, ha tenido algunas renovaciones en la década de los 80 y que llegaron al país los primeros en el año 89. Pero tenemos todavía su célula, es decir, su fuselaje, el motor y algunos sistemas todavía de esa tecnología. Eso significa que al no encontrar partes nuevas tenemos que recurrir al mercado de la reparación, pero como son mercados reparados, cada vez se hacen unas visitas más asiduas al taller y eleva los costos de operación. El segundo aspecto,
la tecnología de los motores no es la más eficiente hoy en día, porque son motores de tecnología antigua. Nosotros usamos un motor J-79 que es de la época de los aviones Phantom, de la guerra de Vietnam y que utilizaron mucho los Estados Unidos. Es decir, es un motor antiguo que su consumo de combustible es supremamente alto. Hoy una de las grandes variables que afecta al mercado de la aviación es precisamente el combustible. Esto nos lleva a nosotros a mostrar que con estos dos elementos se reduce el alistamiento de la flota por tener muchos periodos de mantenimiento y al final no tenemos en la línea de vuelo los aviones disponibles para atender las necesidades o si los tenemos están reducidos en su número en la línea de vuelo. Entonces son elementos fundamentales que llevan a tomar una decisión antes de que nos quedemos sin flota porque entran ya en un periodo en que es imposible de sostener el alistamiento de nuestras aeronaves. General, vamos a ser, digamos, claros. Colombia no tiene enemigos declarados, es decir, no estamos en riesgo inminente de una guerra con una nación vecina u otro país. Durante años se manejó una especie de tensión con el gobierno de Venezuela, incluso enfrentando un lenguaje belicista, nos amenazaron con mandarnos los CAFIR aquí a Bogotá, bueno, todo lo que ha dicho Maduro y lo que dijo en su momento Chávez. Si estamos en un gobierno que claramente ha restablecido las relaciones diplomáticas con Venezuela y no hay un riesgo, digamos, latente de conflicto con Venezuela o un país vecino, en este caso, yo no sé, pudiéramos hablar de Nicaragua, si al caso por el tema San Andrés, ¿es necesario, lo pregunto a nombre de quienes critican esta compra, hacer semejante inversión en materia de aviones de combate? Bueno, José Luis, déjeme explicárselo de esta manera a todos los que nos están viendo en sala de prensa. Lo primero, normalmente todos los países tienen unas capacidades estratégicas para garantizar su soberanía, su independencia y su integridad territorial. Bajo ese entendido, uno podría pensar, oiga, aquí nosotros no tenemos enemigos externos, no tenemos una situación inminente. Pues esto es un tema que también va con un concepto que llamamos nosotros la disuasión creíble. Es como en su casa y en su vecindario. Si usted su casa la tiene con un sistema de alarma, tiene puertas seguras, con ventanas que también generan seguridad, seguramente el vecino que de pronto está tentado a meterse a su hogar no lo va a hacer, porque sabe que ahí va a haber una detección temprana y se va a alertar el vecindario. Pues lo mismo pasa con los aviones. Aquí hay que tener una capacidad de respuesta que no necesariamente se vaya a utilizar, pero que de alguna manera va a generar el disuadir a otro de usar la fuerza para lograr algunos objetivos. Yo les preguntaría, ¿uno se imaginaría hace 3 años que Rusia se iba a enfrentar con Ucrania? Yo creo que nadie lo podía prever en ese instante. Así que este tema de los conflictos, cuando entran los intereses antagónicos en choque, no sabe en qué momento se van a desprender y cuál va a ser su evolución. Pero déjame decirle otros elementos. No solamente se trata de pensar en qué enemigos tenemos alrededor de nuestro país, sino que también nuestros aviones CAFIR nos han permitido a nosotros ayudar a reducir algo que hoy el presidente Petro está mencionando y es el concepto de la lucha contra el narcotráfico. Y él menciona, ya no tenemos que atacar al campesino. Allí no está el foco está en la interdicción. Pues quiero decirles que los CAFIR han sido protagonistas en el tema de la interdicción aérea. Un país para poder controlar su espacio aéreo tiene que tener 3 elementos. Los radares de vigilancia para poder detectar las aeronaves no legales que ingresan a su espacio aéreo. 2, un sistema de comando y control, es decir, donde se reciben las señales y se emiten las órdenes para articular los esfuerzos. Y 3, el sistema de armas para responder. En el caso de Colombia, nosotros no tenemos sistemas de defensa aérea. Hace ya algunos años entraron en obsolescencia y se perdieron. Por eso el tema y el peligro cuando uno deja que los equipos entren en obsolescencia, porque se pierden las capacidades. Pues las capacidades de defensa aérea se perdieron ya hace varios años. Nos queda lo único son los aviones CAFIR. En el año 2003 en Colombia
se presentó la violación de más de 600 aeronaves que utilizaron nuestro espacio aéreo para transportar drogas, armamento, en fin, vuelos ilícitos que estaban sin control por parte de las autoridades aeronáuticas correspondientes. Una vez se logró articular los radares, centro de comando y control y el sistema de armas con nuestros aviones de reacción, los Cafir, los A-37, los Super Tucano, se logró reducir y hoy en día tenemos escasamente 2 o 3 violaciones al año de trazas o de vuelos ilegales. Si nosotros perdemos esta capacidad, estamos perdiendo hoy pues un elemento fundamental en la lucha contra el crimen multinacional, como es el caso del narcotráfico. Entonces, ahí hay otro elemento fundamental para que no veamos esto solamente como el tema de dónde está el enemigo externo. No, el enemigo es las amenazas transnacionales, como el caso del narcotráfico, que generan un riesgo para nuestra seguridad. Y adicional le quisiera mencionar otro elemento. El hecho de que nosotros tengamos aviones de combate con anterioridad nos permitió que también se utilizaran de alguna manera y en momentos muy particulares en el conflicto interno. En la historia hay operaciones donde los Cafir fueron fundamentales para lograr objetivos estratégicos aquí dentro del país. Así que son escenarios que vale la pena que tengan en cuenta todos los colombianos y no pensemos solamente en la parte en lo que está pasando en el exterior. Sin embargo, yo quiero también traer a la mesa otro elemento adicional y es que aquí hay muchos temas o 2 temas sin resolver en temas de fronteras. De hecho, hoy estamos enfrentando uno muy cercano que es el tema de Nicaragua. Y allí tenemos que tener elementos también en algún momento para respaldar las decisiones que se tomen por parte del gobierno nacional. General, usted, como lo decía yo al comienzo de este programa, conoce la intimidad de todo este proceso que se ha llevado a lo largo de esta última década. Usted fue comandante de la Fuerza Aérea Colombiana. El generalato que está en este momento al frente de la Fuerza, desde su percepción, ¿qué le recomendó al presidente Petro para que el presidente decidiera hacer esta compra, una compra a la que se opuso cuando era candidato a la presidencia? ¿Qué debió de haberle dicho esos generales que están activos sobre la condición de seguridad nacional y obviamente sobre el estado de los aviones? Bueno, Juan Jacobo, excelente pregunta, porque la Fuerza Aérea, como le mencionaba, desde el año 2012, usted mismo lo mencionaba, empezaron los estudios. Y aunque hemos pasado varios comandantes, siempre hemos mantenido una línea de pensamiento y se comprometen y se involucran a la institución con su mando completo para que precisamente haya una visión compartida hacia el futuro. Así que yo creo que aquí hay una línea que ha habido continuidad, diciéndole a los gobiernos la necesidad de ir pensando en el reemplazo de los aviones Cafir. Desafortunadamente, cada gobierno en su momento aplazó esta decisión, más que todo por razones políticas. En el caso del presidente Juan Manuel Santos, pues él se comprometió en un proceso, el proceso de La Habana, y obviamente políticamente no era viable presentar la compra o el reemplazo de los aviones Cafir y su decisión fue aplazar la decisión. Después llega el presidente Duque y estuvimos muy cerca de firmar ese contrato final. Se hicieron el CONFIS, el COMPES, quedaron aprobados y faltó definir el equipo y hacer el contrato. Sin embargo, toma la decisión el gobierno de aplazar la decisión, tal vez por elementos que le generarían ruido políticamente, como es el caso de una pandemia y que de pronto no era bien visto el tema de hacer una inversión apenas saliendo de una pandemia. Y obviamente también las voces disonantes desde la oposición que hoy están gobernando. Y llegamos a un gobierno que antes estuvo manifestándose en contra de la compra, pero que en escasos 4 o 5 meses toma esa decisión. Y yo creo que aquí fue fundamental algo que hizo la Fuerza Aérea Colombiana de darle a conocer in situ cuál era la situación de las capacidades de la aviación estratégica del país. Esa visita fue fundamental para mostrarle las capacidades, pero también esas limitaciones y las consecuencias de perderla hacia futuro. Yo creo que eso permite tener un panorama mucho más real de lo que pasaba y permite que el gobierno vea la necesidad imperiosa
de comprar los aviones, porque si no, a partir del 2023 entraría en un periodo de decaimiento del alistamiento y de salida del servicio de la flota paulatinamente. Estas compras no se hacen de la noche a la mañana, es decir, uno no puede decir hoy, el mejor avión es tal y lo voy a comprar y mañana me llega como en un concesionario de autos. No, aquí hay que entrar en una lista de fabricación de la empresa y obviamente esa producción puede tardarse 2, 3 años para ver el primer avión y no van a llegar todos al tiempo. Así que acá hay unos elementos importantes de esta decisión que se había venido aplazando precisamente por todo lo que significa el proceso de contratación, el proceso de selección, el proceso de contratación y el proceso de entrega de las aeronaves. Así que creo que es una decisión responsable que se toma por parte del gobierno nacional ante una necesidad imperiosa que se veía bastante afectada hacia futuro si no se tomaba una decisión ahora. General, le ruego que nos lo responda de la manera más concreta y más corta. En estos momentos, ¿cuáles son? Y para explicarle a quienes nos ven que no entienden o no entendemos mucho de este tema, sobre los modelos que están más opcionados para llegar a reemplazar a los CAFIR. Rápidamente, general, si es tan amable. Bueno, ustedes hablaron de 4 modelos. Yo creo que la palabra la tiene el estudio técnico de la Fuerza Aérea porque han sido supremamente juiciosos y son las personas idóneas para definir cuál es el mejor equipo. Sin embargo, quisiera darles unos elementos porque esta respuesta no tiene, como dicen, solamente una. Normalmente uno evalúa varios aspectos: el aspecto técnico de logística, de sostenibilidad de la flota; el aspecto operativo, es decir, el desempeño del avión en el aire, en sus capacidades, pero también viene un aspecto financiero, y es cuánto vale el avión y cuál va a ser la forma de pago, que también incide. Y finalmente hay un elemento fundamental allí, que es el tema y el momento político. Es un tema de decisión política al final del día, donde el gobierno dice con quién, y una vez escuchadas las recomendaciones, debe llevarse a cabo el avión. Cada avión tiene sus más y sus menos dependiendo de esa matriz que les he explicado. Entonces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo simplemente. Si uno mirara el avión más costoso que está sobre la mesa, sería los F-16 y los Eurofighter, aviones de excelentes capacidades operacionales, pero que sus costos son superiores a los otros 2 aeronaves. Si uno mirara al más barato, seguramente estaría el Gripen, un avión que es el más económico si uno lo compara. Pero hay otros elementos, y es el tema logístico de sostenibilidad. ¿Cuál es el que mejor garantía me da para poder tener adquisición de repuestos, unos periodos de largos de espaciamiento en los mantenimientos, que reduzca los costos de operación, los consumos de combustible? En fin, el otro tema, y creo que ha sido fundamental, y ahí sí hablo un poquito más del tema, y es el tema económico. ¿Cuál es la propuesta económica? Y yo creo que aquí lo ha sido claro el presidente en este caso, porque él mencionó de que va a haber un crédito, va a haber un plazo blando, un periodo, perdón, de no pago, es decir, 3, 4 años donde no hay que pagar un dólar, y a partir de ahí hay un plazo que se va a prolongar o extender por 20 años y se va a diluir para no afectar las finanzas públicas, lo cual hace que de pronto por allí también haya un peso importante para tratar de mantener el equilibrio económico de las finanzas del Estado. Entonces, son varios elementos que hay que poner sobre la mesa, no hay uno solo, y al final la sumatoria y ponderación de cada uno de ellos definirá cuál es el avión adecuado para Colombia en estas circunstancias. General León, anoche revelábamos en Noticias Caracol que prácticamente se están contando las horas para que se establezca la orden de compra de la renovación del Escuadrón de Superioridad Aérea de la Fuerza Aérea Colombiana, que tendría al menos 16 aviones caza nuevos, dentro de ellos 3 aviones biplaza. ¿Por qué razón, desde que arrancó este estudio en 2012, la Fuerza Aérea está buscando aviones que tengan interoperabilidad con las fuerzas aéreas de la OTAN? Bueno, mire, la pregunta es muy pertinente porque la Fuerza Aérea Colombiana, la forma de equilibrar de alguna manera el balance en la región, lo que hizo al no tener los equipos de pronto más modernos, de mayores capacidades, fue dedicarse a preparar
a nuestros pilotos, y ahí hay que hacer un reconocimiento importante porque tenemos pilotos de primer nivel. Juan Jacobo, a usted le consta, hemos ido ya a 2 ejercicios de Red Flag, donde han sido maravillosas las evaluaciones de las capacidades de nuestros pilotos para utilizar los aviones que hoy tenemos y su equipamiento. Pero esa práctica nos llevó a nosotros a estar imbuidos en muchas horas de entrenamiento, capacitación y cursos de nuestros pilotos, de nuestros tripulantes para llegar a esos niveles. Hoy en día tenemos y estamos avalados para tener esa interoperabilidad que usted hablaba para operar con aviones de la OTAN en cualquier parte del mundo, no solamente con los aviones CAFIR, sino con nuestros aviones tanqueros y algunos otros equipos en temas de búsqueda y rescate. Pero eso se puede perder si hubiera un lapso de tiempo en que no tuviéramos los aviones para poder mantener esos niveles de entrenamiento, de interoperabilidad, es volver a cero. Y eso tiene un costo enorme que a veces no se contabiliza. Costos en talento humano que se pierde porque van avanzando y ellos van saliendo de esos equipos por tema de la edad. Costos en los recursos que se van para volverlos a entrenar y llevarlos al nivel que actualmente tenemos. Y obviamente un tema importante que es el tiempo. No solamente es en los costos, sino en tiempo lo que va a necesitarse nuevamente para volver a esos niveles de interoperabilidad que nos permiten operar con cualquier fuerza de la OTAN en cualquier lugar del mundo, y lo cual es una garantía también porque mantenemos siempre nuestros pilotos en los mejores niveles de entrenamiento a nivel mundial. General, yo sé que usted ya, pues obviamente no es comandante de la Fuerza Aérea, pero sí sigue muy al tanto, y lo sabemos, de lo que pasa en la Fuerza. Es cierto que estos recursos se quedaron listos en el gobierno anterior, no es unos recursos nuevos que se estén generando a partir o de vigencias futuras que se estén generando en el gobierno del presidente Gustavo Petro, sino que ya se había hecho un proceso en el gobierno de Iván Duque para generar y que esos recursos prácticamente estaban asignados. ¿Es eso cierto? Bueno, es parcialmente cierto. Como dicen, a veces todas las respuestas no son blanco ni negro, pero sí se avanzó muchísimo porque se hizo un CONFIS, se hizo un COMPES, que es donde usted aparta un presupuesto nacional con una destinación específica, que en este caso fue pues todo el sistema de defensa nacional, porque aquí es bueno decirlo, el COMPES que tenemos está respaldando el SIDEN, que es no solamente la compra de los aviones CAFIR, sino también incluía otros equipos. Hoy la prioridad de este gobierno es dársela a los aviones CAFIR, pero recuerden ustedes que hace unas semanas o al inicio de este gobierno, el presidente en una alocución o en una declaración mencionó que la Armada Nacional se le iba a impulsar la fabricación de las fragatas colombianas y ya se firmó el convenio con la empresa que ganó la mejor o que presentó la mejor propuesta. Es decir, se está avanzando no solamente aquí porque en el año 25 las fragatas también entraban en un periodo de obsolescencia que iba a preocupar en cuanto a sus capacidades en el mar. Y así también tenemos algo en el tema del Ejército Nacional. Así que lo que está haciendo el presidente es poniéndose al día en estas capacidades. Entonces, efectivamente, se avanzó mucho con el presidente Duque. Se toma la decisión de designar cuál es la empresa que va a comprarse los aviones y aquí se asignan, pero yo creo que aquí sí hay un elemento diferente y distintivo con el anterior gobierno, y es cómo se negocia en tema de no afectar los objetivos de este gobierno en cuanto a la inversión social y a los programas respectivos de su propuesta. Entonces, va a haber un periodo que no van a pagarse los aviones o no se van a iniciar a pagar los aviones en este gobierno, y obviamente eso le permite a esta administración tomar esa decisión porque no va a golpear los recursos que va a tener dispuestos para sus programas sociales. Y adicional, viene se difunde o se diluye en el tiempo el pago de los aviones en unos plazos extendidos que se van a trasladar casi a 20 años, lo cual hace que no sea un golpe duro para la economía. Entonces creo que sí hay unos elementos nuevos que ayudan a que la decisión se tome en este gobierno. General, rápidamente, antes de irnos,
Para usted, ¿cuál es el avión de estas 4 opciones que están planteadas que más le conviene a la Fuerza Aérea Colombiana? Hombre, Juan Jacobo, uno cuando está en la vida civil dice siempre lo mejor es la marca nuevo. Todo lo que sea nuevo es bueno. Pues yo creo que hoy tenemos sobre la mesa 4 muy buenas opciones. Cada una, como les decía anteriormente, se distingue más en estos aspectos que el otro. Sin embargo, si uno mirara, yo creo que por temas operativos, ya ahí sí como dice, voy empezando a moverme un poquito en el corazoncito de lo que uno como piloto quisiera. Y yo creo que ahí tendríamos unos aviones muy interesantes, como es el caso de los Eurofighter, que es un avión en la parte operativa supremamente eficiente para las amenazas actuales que hay en el mundo, por decirlo así. O sea, es un avión de primer nivel. El Rafale también y el F-16. Tal vez el Gripen es un poquito más limitado en ese aspecto. Sin embargo, como les digo, acá es una decisión política, pero yo con cualquiera de esos aviones creo que Colombia queda bien equipada. Aquí lo que va a marcar mucho el tema de la decisión va a ser el tema del precio final, el tema del pago, la financiación y un elemento que no hemos mencionado y que fue importante para la decisión de este gobierno y es el tema offset, es decir, la retribución que hace la fábrica que vende el avión al gobierno que lo compra. ¿Eso qué significa? Cuando se hacen compras militares a nivel del mundo, se estableció, diríamos, un formato para comprar donde si yo le compro a un fabricante, por decirlo, 100 millones de dólares en armamento, me tiene que retribuir esos 100 millones en un valor equivalente en temas de transferencia de tecnología, en instalación de capacidades o en desarrollo científico. Y creo que esto también va a ser fundamental, y no lo había mencionado, pero gracias porque creo que la pregunta nos lleva allá, de qué es lo que está ofreciendo cada uno de estos gobiernos para presentar como retribución de la compra. El presidente lo mencionó también el día sábado en la ceremonia y decía, oiga, aquí va a haber una compra donde no solamente se trata de comprar equipos para defender nuestra soberanía y nuestra integridad territorial, sino vamos a tener también recursos que van a llegar para desarrollar la industria, para dar nuevo conocimiento o para desarrollo científico, y habló particularmente de la industria aeroespacial. Yo creo que Colombia tiene una gran oportunidad hoy si se negocia un buen offset para desarrollar esas capacidades que no hemos podido desarrollar todavía en la industria aeroespacial y que hoy es uno de los grandes, de las grandes ramas que genera muchos recursos en el comercio mundial. Bueno, pues las propuestas quedan sobre la mesa. ¿Qué avión será el elegido en los próximos días o semanas por la Fuerza Aérea Colombiana para reemplazar a los CAFIR? ¿A cuánto asciende la negociación? Que esa es una cifra que seguramente la opinión pública querrá conocer, y cómo se va a hacer este proceso, que para los que defienden dicha compra es vital y para otros que se han opuesto dicen que no es una compra en estos momentos necesaria. Pero igual ya se tomó la decisión por parte del gobierno de Gustavo Petro y habrá aviones nuevos para la Fuerza Aérea Colombiana. Juan Jacobo, muchas gracias. A usted mil gracias, a usted, General León, le agradecemos mucho por acompañarnos en Sala de Prensa. Bueno, un saludo especial para Juan Jacobo y José Luis y una feliz tarde para todos los asistentes a la Sala de Prensa. Sigan ustedes con la programación de Caracol Ahora.